En la época del gobernador Antonio de Osorio en 1606, se les ocurrió devastar las poblaciones de la banda norte de la isla y fundar las poblaciones de Monte Plata y Bayaguana. Al poco tiempo iniciaron un proceso de acercamiento hacia la ciudad de Santo Domingo. Vino un señor que parece que era de los acaudalados de esa época en Yaguana, que se llamó Hernando Guerra, quien fue designado regidor de la recién fundada villa de San Juan Bautista de Bayaguana. Ese señor, en el trayecto, perdió un buque, una embarcación. Parece que en ella traía todas sus pertenencias. Al efectuar la mudanza, Hernando Guerra tuvo cuantiosas pérdidas, razón por la cual presentó al gobernador Osorio una larga lista de bienes perdidos. Llama la atención que entre esos bienes se encontraba una fragata nombrada San Antonio, lo cual podría indicar que Hernando Guerra era devoto de San Antonio, quien es actualmente el patrón del municipio. Como consecuencia de las pérdidas, le concede pagarle su pertenencia. Para ello, le entregaron todo el territorio que ocupa hoy el municipio de Guerra. Ese territorio en esa ocasión le llamaban los Llanos Abajo o Sabana del Guabatico, que es donde está enclavado hoy el municipio de Guerra, en la Sabana del Guabatico, de los Llanos Abajo de aquella ocasión. El nombre de Guerra le sobreviene por su dueño, por el nombre de Hernando Guerra, pero no es una seguridad porque no lo hemos encontrado en los archivos históricos de la municipalidad, del municipio. Coincidencia también de que el patrón de Guerra es San Antonio, coincide con el nombre del barco. Y Guerra, el nombre de Guerra, coincide con el nombre del señor que le entregaron estos predios como pago de sus bienes que se perdieron. 1843, elevación a puesto militar por el general Charles Herard. 1 de octubre del año 1849, elevación a municipio del puesto militar, aunque luego fue degradado a sección del Distrito Nacional. En el año 1853, siendo presidente el general Pedro Santana, las cámaras legislativas reunidas en Santo Domingo el 1 de junio, tomando en cuenta que la experiencia había demostrado la necesidad que había de revisar la constitución política del Estado, dispuso que los miembros del Consejo se reunieran de pleno derecho el 6 de enero del año 1854 en San Antonio de Guerra. En 1864 se libra en San Antonio de Guerra la última batalla de la Guerra Restauradora, entre las tropas españolas, comandadas por el general Juan Suero y Francisco Fernández, y las tropas restauradoras del general Gregorio Luperón. Esto ocurrió en el Paso del Muerto, del río Yabacao, el 24 de marzo de 1864, mediante la resolución de la Capitanía General. La Común de San Antonio de Guerra fue convertida el 24 de agosto del año 1865 en comandancia de arma. 1910 a 1922, auge del cultivo de la caña de azúcar. En el año 1924 el presidente Horacio Vázquez autorizó el arreglo y expansión de la carretera Mella, que para esa época llegaba solo hasta San Isidro y pensaban llevarla hasta San Pedro de Macorís. Cuando los dirigentes de la Común Guerra se enteraron, acordaron enviar la siguiente carta al presidente Vázquez. Cito: 22 de octubre de 1924, Honorable Presidente de la República, Santo Domingo, selecto presidente, permítame, honorable presidente, dirigir a usted la presente con el propósito único y a petición del pueblo guerrero, merezca la atención de su bien merecida presidencia al conocer oportunamente del ensanche de carreteras de la República, la solicitud que hace el pueblo por órgano de cabildo que me honro en presidir, en cuanto al tramo de carretera que debe unirnos con la carretera Mella. Comenzando por decir que la mayoría de los habitantes de la Común, casi en su totalidad, están solícitos a prestar su ayuda personalmente unos y otros con sus implementos de transporte o acarreo o metálicamente. Está de más decir la necesidad perentoria que tiene la Común en que la obra se lleve a cabo,
tanto por el bienestar agrícola como para el progreso en general, por lo que esperamos que ese gobierno bajo su dirección, tome en consideración si ello fuere posible la construcción del tramo referido, por tan solo ser esto no más de 4 kilómetros, cosa que no ocasionara exuberantes gastos al gobierno. Muy atentamente, Pedro María Castillo, presidente del ayuntamiento. La solicitud fue aprobada. Un año más tarde fue realizada la carretera que hoy se llama Carlos Manuel Pumarol. La población de Guerra, cuando yo era adolescente, era una población bastante pequeña. Apenas existían en el casco urbano unas 65, 70 viviendas. Todas, en su mayoría, eran hechas de madera, tablas de palma, cobijadas de yagua, y muy pocas habían de zinc y con piso de cemento en esa época. Se alimentaban para el agua potable, era de la laguna que existe en esta misma calle, Marco de Rosario, que se llama Laguna San Antonio. Ese era el agua potable para la población hasta 1935, que se construyó un pozo tubular. La costumbre era entre la población joven asistir a la iglesia católica, a las misas que se hacían. Entonces, las jóvenes y los jóvenes salían para la iglesia, cruzaban por el parque que actualmente se encuentra ahí, y ellos aprovechaban ese trayecto para piropear a las muchachas. También las muchachas iban a deleitarse a la laguna, porque era muy hermosa y no tenía esa maleza que tiene hoy. Era clara totalmente. Y ellos iban a deleitarse, tenía un puente de madera y ahí aprovechaban para enamorar a las muchachas, porque no había chance, porque no es como ahora que ellos salen a las fiestas, a los restaurantes y a las cuestiones. No, ahora no, eso era un pecado mortal. Un librito así que de cartas amorosas. Ahí estaban escritas diferentes cartas. Entonces también los enamorados copiaban de ese librito y entraban en un sobre y se lo mandaban a la enamorada. En aquella época eran muy pocas la gente que usaban zapatos. Entonces el ayuntamiento estableció que cuando se rompiera un plato, un vaso, una cosa, no podían tirarlo a la calle, sino llevarlo a ese sitio, que era una mata, y echar esos vidrios ahí en el tronco de esa mata, para que no fueran personas a cortarse con un vidrio de eso. Para conservar, mira qué cosa, para conservar el agua potable de la laguna, ya cuando la población estaba bien crecida, establecieron una zanja de este a oeste, al frente de la laguna, en las dos primeras calles de la laguna, de las que quedaban al frente de la laguna, de este a oeste, para que cuando lloviera, el agua de los patios de las viviendas contaminadas naturalmente no fueran a depositarse en la laguna y contaminaran el agua. El respeto, había mucho respeto.
Ya no, usted le dice a un niño ahora y mejor le da un boche. Ah, eso es verdad. Mira, yo aconsejé a una niña que le habían comprado una bicicleta y estaba montando entonces y cruzando la calle. Yo le he dicho a ella, mira, no cruce así porque viene un vehículo y te da. ¿Qué le importa a usted, viejo el diablo, que me mate un carro? Y bueno, está bien, vaya. 2001, creación del Distrito Municipal de Guerra. 2004, elevación a municipio San Antonio de Guerra. Ese movimiento surge como consecuencia de que moradores de la región oriental, de la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo, se propusieron crear una provincia y le llamaban la provincia Santo Domingo Oriental. Dirigieron ese movimiento licenciado José Sánchez, que era el director de prensa, el licenciado Celso Danilo Martínez era el presidente, el licenciado Julián Sosa de Relaciones Públicas, el profesor Jorge de Castro. Ellos se propusieron crear la provincia Santo Domingo Oriental. Entonces yo aproveché esa situación de que ellos estaban buscando la creación de la provincia. Entonces yo aprovecho crear el movimiento Guerra Municipio, porque si se creaba la provincia había la posibilidad de crearse los municipios. Nosotros introdujimos este proyecto de ley y en el Congreso fue aprobada la provincia de Santo Domingo. En el Congreso fue elegida o nombrada Guerra, no municipio, sino distrito municipal del municipio Santo Domingo Este. Eso fue en el 2001. Pero el movimiento Guerra Municipio continuó de que la población de Guerra recuperara su condición de municipio, porque Guerra ha sido municipio en 2 ocasiones. En el primer gobierno de Buenaventura Báez estuvo siendo municipio hasta el 1 de enero del 1945, casi 100 años. Trujillo nos eliminó esa categoría y que luego continuamos por lograr el municipio, la categoría de municipio, y así lo logramos porque fue creado un distrito municipal en el 2001 y en el 2004 se crea la municipalidad de Guerra. Elena, qué pena me da. Yo no tengo pecho para poder cantar. Yo no tengo pecho para poder cantar. Bueno, la religión de aquella época era más dirigida hacia la Iglesia Católica. Eso es una muestra todavía de que en todos los campos, pues, tienen un santo al cual les hacen una novena. Y así sucesivamente en cada campo tienen un santo al cual veneran mediante ese novenario. Bueno, en aquel tiempo la gente tenía más fe, mucha fe en las cosas, en las tradiciones. Y anteriormente, cuando yo estaba muchachito pequeño, yo recuerdo que había en Madre María, que ya eso no se está viendo casi en ninguna parte. En Madre María venían de la joya, la joyita, el peje, Tierra Blanca, toda esa gente por ahí del alto, venían muchas personas, muchas mujeres vestidas de blanco los viernes primero y los sábados primero. Y luego y también de la Iglesia Católica, nosotros aquí anteriormente estaba en el parque, era de Tal Palma, donde el coro se hacía en una azotea
por encima ya arriba del altar era que se cantaba, el coro cantaba. Y anteriormente la gente aquí se le hincaba a San Antonio, se le hincaba a los santos, donde que había un santo, se le hincaban. Okay. Anteriormente también se usaba mucho en los campos, que por vía de la iglesia eran los calvarios. En el 47, cuando vino el temor de tierra, ahí en el 47, ahí se usaban mucho calvarios. Las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza llegamos a la Comunidad de Guerra en 1987. Nosotras habíamos venido el año anterior de España, nos habían traído los padres carmelitas descalzos y estábamos buscando un lugar donde nuestra misión de enseñanza y educativa con los más pobres tuviera sentido. Entonces hubo un seminarista que nos dijo, allá en guerra necesitan monjas. Entonces vinimos a visitar al padre Fernando y a ver cómo era el lugar y verdaderamente tuvimos muy buena acogida. Inició con las hermanas cuando ellas vinieron a guerra, comenzaron a trabajar la pastoral juvenil con los jóvenes y nosotros teníamos grupo por los campos y yo era del grupo de la pluma y ahí comencé a trabajar con ellas. Estuve un tiempo trabajando en la comunidad como comprometida como joven cristiano y luego después me di cuenta que el Señor me llamaba para formar parte de la congregación, de la comunidad, y me puse a la disposición del Señor y verdaderamente me estaba llamando para esta misión. Estuvimos trabajando pastoral y yo empecé a dar clase en el liceo, como unos meses después de llegar. Pastoral significa celebraciones por los campos, catequesis, convocar jóvenes, ese tipo de actividades sobre todo con los jóvenes. Bueno, nosotros nos integramos en la pastoral juvenil con la evangelización, luego después de ahí comenzamos a conocer, por el trabajo de Futuro Vivo, comenzamos a conocer la realidad de los barrios, de los pobres, pero a trabajar toda la parte de educación integral desde la escuela, conociendo sobre todo la realidad de pobreza que había en nuestro municipio, tanto en los barrios del pueblo como en los campos. Yo nunca había visto niños en una situación de pobreza tan grande como vi aquí. Y eso nos conmovió mucho y nos dio como el impulso para empezar esta obra de Futuro Vivo. Es un espacio de crecimiento para los niños y para sus familias. Para mí es una gracia de Dios que haya llegado a mi pueblo, a mi municipio, la congregación, con la misión de servir y de educar a los más pobres. Para mí fue un sacerdote ejemplar, una persona con valores humanos incalculables, con defecto como ser humano, pero con una calidad humana tremenda. La religión nunca se cae, porque el Señor es número uno. ¿Y cómo vamos a dejar la religión católica de nuestro Padre Jesús, Cristo de los Milagros? Y brincamos para allí, por aquí, siempre estamos con la religión. Somos católicos de nacimiento hasta el fin que el Señor nos tenga. En este mundo y el otro. Nunca se acaba la religión. Entonces nosotros, según la iglesia de nuestro patrón San Antonio, nunca le hemos dejado caer. Porque de aquí de los campos, chin a chin nos vamos, sea a pie o sea montado. En el caso que la religión no la dejamos caer. Pero siempre estamos calientes con ella. Todo el tiempo he llevado la religión católica, porque eso fue lo que mis padres me enseñaron, la religión católica todo el tiempo, y creo que mientras esté viva en esa muero. Yo venía de madrugada, cuando ella me decía que iba para misa, yo venía de madrugada a llamarla para que no me dejara, para irnos para misa, y nos íbamos a pie para misa de madrugada. Nos íbamos con los zapatos al hombro, y cuando íbamos llegando, nos lavábamos los pies, hallábamos un poquito de agua, y si no con el rocío, y así nos poníamos los zapatos. Ay, San Antonio, tanto que te llamo y no me responde. Ay, San Antonio, por la mañana nos vamos con ella. Ay, San Antonio, ay, San Antonio,
Evangelio, cómo comenzó aquí en Guerra. El Evangelio comenzó, vino un grupo titulado Los Valientes Gedeones, que predicaban la palabra de Dios. Entre ellos vino Rafael Castillo, Guilo Medrano, el Conde y el Pastor Meléndez. Comenzaron a predicar el Evangelio y creció mucho. Y luego que predicaron, los de un grupo se fue a seguir predicando la palabra. Pero el Pastor Meléndez se fundamentó aquí en Guerra para él seguir predicando la palabra. Luego que él se quedó, mi casa la dividimos en dos para él pasar un tiempo aquí en mi casa. Y luego formaron la iglesia y él siguió predicando la palabra hasta el último momento. Él fue el que se quedó predicando la palabra, el Pastor Meléndez. En la fragua de la escuela, nuestra patria fue formada. El inicio de la educación en el municipio de Guerra data de por los años 1863, donde una serie de personajes, especialmente mujeres, iniciaron el servicio de educación en su hogar de manera privada y gratuita. Había mucho respeto, tanto de profesor a alumno como de padre con los profesores. No había uniforme, era cualquier vestimenta. En esa época la mayoría eran de tablas de palma y techadas de yagua. En esa época, aquí no había concreto, eran muy pocas. En esa época en que yo ingresé, que fue en la era de Trujillo, el salario era bastante mínimo, porque apenas yo ganaba 60 centavos diarios, en el 41, que fue cuando ingresé. Ahora, claro, tengo para decirte que en aquella época la comida no tenía casi valor, razón por la cual de que todo el mundo producía, porque dijo que sus mejores amigos eran los hombres de trabajo, y todo el mundo producía. Ya ves que existió una ley que le decían el cambalache. Eso quería decir que si tú tenías víveres y yo tenía arroz, yo te daba arroz y tú me dabas víveres. Mi padre en esa época tenía una situación semi-holgada. Y cuando yo terminé el sexto curso aquí, él me envió a la ciudad, envió la familia para la ciudad. Y allí terminé el octavo y el bachillerato. Consta que apenas cuando entré a la universidad, apenas duré 33 días. Razón por la cual fue que él cayó enfermo, al caer el peso de la familia, que era la de él, pues tuve que salir de la escuela o de la universidad, pero que no tuve nada que 30 y pico de días, porque yo era el mayor del matrimonio y éramos 9. Entonces cogimos para acá porque él tenía finca, tenía mucho ganado vacuno, porcino, en fin, atender a la finca para poder subsistir. Entré a la escuela a los 7 años. Esa era la edad para recibir un niño en la escuela en la época en que estudié. Me recibieron en 3er grado porque ya yo sabía, porque en esa época se usaba que los padres le daban clase en la casa, muchos padres le daban clase en las casas, en sus casas a sus hijos. Y yo entré ya sabiendo, con 7 años, y me pusieron en 3er grado. Ese grado llegaba a la escuela de aquí. Luego en 1951 había llegado ya aquí la maestra Juana Liriano
y ella llevó la escuela hasta 6º grado. Y entonces seguí hasta 6º grado. Luego ella puso otro curso, solicitó un profesor llamado Bernardo y puso el 7º curso. Y al año siguiente, en 1964, llega a este poblado la profesora Ana Rosa Mella y Juana solicita a Educación la formación del 8º curso porque había muchos muchachos que habían terminado ya y no había 8º curso aquí. En 1964 se forma el 8º curso aquí, del cual fui parte junto con un grupo de muchachos. Pasamos mucho trabajo, no había libros, nada de libro. Había un solo libro en el aula y lo tenía Ramoncito, el hijo de Corina, que hizo el 8º conmigo. Y éramos 42 y nos reuníamos en diferentes patios. Si la clase era para mañana, para copiar esa clase cada quien en su cuaderno y aprendérsela. Y al otro día todo el mundo estaba con la mano en alto. Por sugerencia de un tío mío, mis padres me envían a la ciudad a estudiar porque ya aquí no había liceo. Allá me matriculo en el liceo Juan Pablo Duarte. Me nombraron en El Toro menor de edad con 17 años. Ahí pude ingresar a la universidad, pero comencé a estudiar periodismo. En esa época mataron muchísimos periodistas y mi papá me sacó y me dijo que yo tenía que estudiar magisterio obligado y yo me negaba rotundamente a estudiar esa carrera porque a mí no me gustaba el magisterio. Pero por complacerlo, abandoné la carrera de periodismo y cogí magisterio y hasta ahora le agradezco mucho al magisterio. El padre Francisco Javier Lemus llegó aquí a dirigir la parroquia del municipio de Guerra, que cuando eso era una sección, Guerra. Inmediatamente se interesó al ver la necesidad de muchos jóvenes que terminaban el 8º y su familia no tenían los recursos necesarios para enviarlos a la ciudad a hacer su bachillerato. Nos reunimos, el padre nos mandó a buscar a todos los que éramos bachilleres y que estábamos en la universidad y fuimos un grupo. Y entre ellos también estaba Juana Liriano, Juana Paula Jiménez, Oscar Cabrera, Fernando Cabrera, estaba un tío de ellos llamado Víctor Martínez, Lourdes Castillo de Mejía, Ana Rosa se integró también, Clemente Mejía Ríos, también el papá de Arturo, el abogado. O sea, un sinnúmero de Adelfa Manzanillo, la mamá de Liu, y muchachos colaboradores, estaba Miguelina Castro, Nana, Rafael Rodríguez Felo, de Mariola, estaba Pedro María Castillo, Papi, estaba Julio Castro. Al año de fundado entró Luis Amador, hasta que el padre tuvo que abandonar porque lo trasladaron y mandó a buscar a Fernando y dejó el liceo en manos de Fernando Lora García. Y Fernando lo llevó a oficialización, comenzó a ir al ministerio y el 3 de septiembre de 1977 fue oficializado el Liceo Nocturno de Guerra. Y acerca de la profesora Juana Liriano, esa fue la fundadora, se puede decir, de la educación básica en este país, en este municipio. Porque cuando Juana llegó aquí en 1951, la escuela de aquí llegaba hasta 2º grado, no más. Y ella, haciendo censo en todas las comunidades, consiguió gente, hasta que fue año por año creando cursos, hasta llevarla hasta el 8º grado. La economía de aquella época estaba más sustentada en el ganado y en la producción agrícola, arroz especialmente. Porque a pesar de que las cañas había, pero no tenía el auge que tuvo a partir de 1962, 63 por ahí. Que ya de esa fecha en adelante
fue la caña la economía del municipio de la cañera. Pues está bien, los colonos en el municipio de Guerra tiramos la caña, sembrábamos la caña, la producíamos, cuando estaba de cosecha la picábamos y se la mandábamos al ingenio San Luis. Y recibíamos siempre un dinerito, no era mucho, pero nos ayudábamos. Y teníamos la producción año por año. Desde que usted estaba picando le daban su avance y sus cosas y se desenvolvía muy bien. Según te expliqué, comenzamos en el 1954 con el equipo de los Guabaticos, que lo patrocinaban los hermanos Reyes, que tenían una factoría de arroz en el Oro Guabatico, y por eso el equipo llevaba ese nombre, 1954. Habitábamos la sabana, lo chapeábamos, poníamos en condiciones aptas para hacer deporte. Y en los tiempos muertos, los ingenios, como no tiraban caña, habitábamos los chuchos. En los chuchos era que hacían los deportes, en tiempos muertos. Yo tengo en mente, una vez en la Universidad de Santo Domingo, el mejor viral de un lanzador zurdo, sorprendí 7 hombres en el estadio de la universidad. Después de eso, en series mundiales, Ojito Benigal, Tomás Troncoso, Billy Berroa, me pasan cuando esos grandes lanzadores zurdos están lanzando, como el zurdo de Boston Blue Hell. Después, cuando Tom Glavine de los Mets, me llamó William Cena de Nueva York, Amadola, ahora mismo te están pasando la cadena de los Mets como un medidor de viraje de un lanzador zurdo. Sí, esa era una de las actividades culturales y hasta deportivas que se utilizaba. Había un centro, un lugar llamado Gallera, que era autorizado con permiso del ayuntamiento. Pero había un día específico, especialmente el día 24 de octubre, día de San Rafael, que ese día se podía echar pelea de gallo en cualquier sitio. El Guerrero siempre ha habido gente que le ha gustado mucho esta actividad de los gallos. Las fiestas de San Antonio se instalaron aquí con novenas de los campesinos. Por ejemplo, se hacían 10 noches de novena, venían los campesinos, ahí se le ponía en el campo, a cada cual se le ponía una novena hasta completar 10. Y venían a las 7 de la noche, teníamos que estar aquí, y se hacía esa misa novenaria. Unos del campo, unos campesinos de la comunidad de Guerra, inventaron hacer una entrada de toro. Compraron un torero y lo llevaron a la iglesia y hicieron la entrada. Pero ellos se llevan su toro otra vez y cosas. Uno de cada uno cual le hizo lo que iba a hacer. Se repartieron, se hizo una velación muy grande y repartieron el toro. Okay. Y de ahí, bueno, cada cual, uno quedó con la entrada de los ramos y otro quedó con la entrada de los toros. Otros comisarios, le decían comisario a eso. Y así ha quedado hasta el fin. Cuando yo era un adolescente se juntaban de cada sitio, de cada municipio, que venía uno, venían 2, venían 3, se juntaban 5, 6, 7, 8, 10 en una mesa a cantar esos toros.
Primeramente se le cantaba su plena mayor, que yo le voy a ponérsela por un momento, que es la inicial. Todavía decimos, si después que se canta la plena mayor ya la fiesta está hecha, ¿no? De ahí se cantan las otras. Pero la plena mayor, que es la plena del Santo Cristo, es lo imprescindible en la cantada. Eso, yo me subían en una silla para poder alcanzar el palo. Y a mí, cuando le dicen las berroas, que de ahí es que soy, nativo, la gente se sorprendía cuando me veía ese muchachito tan chiquito tocando ese atabal. Y venían y los bolsillitos aquí de la camisa me lo llenaban de peso, cuando eso era peso de eso de oro. Si la plena del Santo Cristo dice, y adorando al Santo Cristo, a la Virgen de Alta Gracia, y adorando a la Pasión, yo le pido a San Antonio y a la Virgen Santo Cristo, a que los santos nos echen santa bendición. Que los santos nos echen santa bendición. Que yo le voy a seguir la plena con la letra caballero y que no eche la bendición. Usted sabe, amigo mío, que hay un alagio que dice que Cristo salva y condena de acuerdo a su acción. Cristo salva y condena de acuerdo a su acción. Suponer, usted está cantando y en su letra usted dice, palo mío. Entonces usted, como es mi amigo, usted puede ocupar lo mío. Oye, todo va cayendo ahí. Y como amigos que somos, puede disipar lo mío. Oiga bien. Y yo, aunque no tenga alas, yo quiero trepar lo mío. Esté quieto y no haga bulla. Pero ese mondongo van a distripar lo mío. No dice lo mismo, sí, pero cayendo en la letra. Entonces, con los atabales, en eso no hay letra. Donde hay letra es en la cantina de todo.